El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos nuevamente a Sin tantos cuentos. El agro colombiano tiene hoy por hoy una preponderancia en la agenda política y programática de todo el país. Senadores y representantes a la Cámara están en la obligación legal, moral y constitucional de mirar precisamente hacia las zonas productivas agrarias de nuestro país, teniendo en cuenta que muy a pesar de que solo el 30% de la población colombiana hoy habite las zonas rurales, es allí donde se concentra la producción de los alimentos y buena parte del desarrollo económico de nuestra región, de nuestro país. Queremos escuchar precisamente cuál es el acercamiento, cuál es la lectura, cuáles son las propuestas que están haciendo los diferentes candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, con el campo de nuestro departamento del Valle del Cauca. Y hoy vamos a utilizar una estrategia de comunicación un poco distinta. Las preguntas, hoy me va a acompañar un hombre que quizás como el que más tiene un entendimiento muy claro en dos sentidos, desde lo político, pero sobre todo desde la producción agraria. Un hombre que es empresario del sector agrícola del departamento del Valle, que en alguna oportunidad fue concejal de la ciudad de Palmira, pero que también fue aspirante a la alcaldía por este municipio. Estamos hablando de Álvaro Valencia, un hombre líder del corregimiento de Rosso y que presta desde su organización empresarial servicios a buena parte del sector azucarero del departamento del Valle del Cauca y también a los productores de granos, de maíz, de sorgo, de soya, a través de la maquinaria. O sea, entiende perfectamente la lógica, la dinámica y, digámoslo así, también la tragedia del sector campesino y productivo agrario en el departamento del Valle. Y él va a ser nuestro interlocutor para tener también, conocer e interpretar a través del conocimiento de Álvaro Valencia las preguntas que podamos trasladar lógicamente las que él de su propia cosecha puede realizarle al candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Julián López. Desde el corregimiento, desde la municipalidad, desde Viges, en la otra orilla del río Cauca, le damos un saludo tanto a Álvaro Valencia como a Julián López en este conversatorio a propósito de la realidad agrícola del departamento del Valle, pero sobre todo de qué esperanzas pueden tener en un aspirante al Congreso que pueda llevar, interpretar, leer precisamente las posibilidades de desarrollar este tan golpeado sector. Álvaro, gracias. Julián, gracias por estar aquí en conexión con nosotros en Sin Tantos Cuentos. Muchas gracias, Diego. Bueno, muy contento de estar aquí con este paisaje tan lindo, con este súper invitado, doctor Álvaro. Muy buenas, los saludo pues de manera muy especial a usted. Y bueno, estamos listos para tener esta charla tan amena con ustedes. Igualmente, doctor Álvaro Valencia, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo de servirnos de puente interlocutorio entre la política y el sector agrario con el candidato por el partido de la U a la Cámara de Representantes, Julián López. Muchas gracias, Diego. Un saludo cordial a toda su amable audiencia. Hoy los saludamos desde el municipio de Viges, del predio Llano de Taula, propiedad de Serviagro, donde tenemos una explotación en agricultura. Y desde luego, Julián, bienvenido
y admirado de usted que a las 6 de la mañana madruga al campo, que esta es la hora en que iniciamos labores en todo Colombia en la agricultura. Bienvenido también todos ustedes. Bien, para empezar, como estamos hablando aquí de un tema del campo, hay que ser coherentes y sobre todo saber si se conoce, digamos, este otro, porque la política todo se vuelve urbano, porque se supone que ahí están los votos, pero la responsabilidad de los congresistas está con todo el territorio, tanto rural como urbano. En ese orden de ideas, Julián López, ¿cuál es su proveniencia? ¿Cuál es esa historia que usted tiene con el campo? Bueno, mi ascendencia es una ascendencia agrícola. Mi abuelo fue campesino de un sector que se llama el Bolo San Isidro en Palmira. Mi mamá y digamos toda su familia, mucha familia mía agricultora. Yo viví en el Bolo San Isidro hasta que tuve más o menos unos 10 años. Y eso me coloca a mí, digamos, con esta especial sensibilidad. Aquí estamos con el experto que es el doctor Álvaro, pero hay unas cosas que a mí me impresionan. El 95% de los predios productivos le pertenecen a 35.000 familias en el Valle del Cauca. El 95% de los predios productivos, y además también pues entendiendo que somos 4.5 millones de vallecaucanos. Este es un tema que me gustaría trabajar desde lo general hasta lo particular. Allí que me preocupa, que pues este país ha encontrado, digamos, la violencia también a través de esa tenencia de la tierra, y la tenencia de la tierra no ha permitido ese desarrollo profundo del agro. Y me gustaría que Álvaro nos pudiera contar un poquito como sobre ese tema, cómo lograr que pues este agro se pueda desarrollar de manera contundente. Nosotros en el Valle del Cauca, que tenemos tanta extensión, en el municipio vecino, por ejemplo, de aquí, que es Palmira, en donde tiene 1.100 kilómetros cuadrados, condiciones, digamos, idóneas para el agro, ¿cómo hacemos para que este sector se desarrolle de manera importante? Esos son los temas que nos preocupan, y por supuesto iremos a ese Congreso de la República a ayudar para que el sector agrícola de nuestro país se desarrolle como es debido. Álvaro, quisiera preguntarle lo siguiente, a propósito precisamente de todo ese entorno en el cual usted se ha movido a lo largo de su historia de vida. Usted nace en el campo, pero luego de alguna manera hace su incursión en la vida pública como concejal de la ciudad de Palmira por el Partido Liberal, recuerdo perfectamente, y luego posteriormente presenta su nombre para ser candidato a este municipio. En ese orden de ideas, ¿qué podemos esperar precisamente usted? ¿Qué puede esperar de las intenciones que tendría un candidato a la Cámara de Representantes, en este caso puntual de Julián López? Gracias. Julián, estamos frente a una situación. De hecho, te auguro muchos éxitos y te deseo mucha suerte. Allí vamos a estar. Va a estar Álvaro y todos los amigos de Álvaro. Voy a hacer cordial la invitación para que acompañen este proyecto joven y de gran entusiasmo como es este, que es primera vez en tu vida. Con todo cariño y metidos en el cuento, aquí vamos a estar. El campo de Colombia como tal, hoy nos circunscribiremos pues al Valle del Cauca, pero son las mismas condiciones para todo Colombia. Estamos frente a una situación, diría yo, un poco caótica en la adquisición de maquinaria, equipos, herramientas. Hay otros aspectos que realmente también influyen, como son los precios de las cosechas, ventas de las cosechas, oportunidad. Hay otros aspectos que también golpean este sector productivo, que es primario y es el que más nos distingue en Colombia. Tú decías hace un rato que sos de ascendencia de agricultores en el Bolo. Desde luego ustedes son muy reconocidos en ese sector, pero somos palmiranos todos, y Palmira es la capital agrícola de Colombia. El costo de adquisición de maquinaria hoy está extremadamente elevado, hasta un 200% por encima de lo que antes de la pandemia estábamos, por variación de la TRM, de la tasa monetaria, por tema de pandemia, en fin.
y nos pone a trasmanos. ¿Qué es algo que en nombre de todos los agricultores del Valle del Cauca, de Palmira y de Colombia, necesitamos que el congresista rece en la corporación? Incentivos de capitalización rural. Hoy tenemos un fondo que incentiva la inversión en lo rural, el ICR. Hoy tenemos un auspicio del 20% en nuestra adquisición de nuevas tecnologías muy necesarias para ampliar nuestra competitividad desde el agro. Pero Julián, estamos muy agradecidos con el fondo. Hemos sido beneficiarios del fondo, muchos, pero el fondo no es recurrente, el fondo es estático. Es un fondo que, si bien le depositan dinero con auxilio a todos los agricultores para la adquisición de maquinaria y de equipos, es un dinero que se agota, se acaba. Un agricultor puede clasificar para el incentivo de capitalización rural, pero si no hay plata en el fondo, entonces sencillamente no recibe ese auspicio por parte del gobierno. Es muy necesario empezar a hablar sobre esto en el Congreso de la República, que el fondo sea recurrente, que sea todo el tiempo. En los 12 meses que tiene el año, cualquier agricultor que esté interesado en la compra de maquinaria y equipos, en la adecuación de terrenos, en la implementación de nuevas tecnologías, tenga ese respaldo, ese auspicio, ese patrocinio por parte del gobierno, Ministerio de Agricultura, de ese 20%. No queremos pedir más porcentaje, no. Lo que sí queremos es que dure todo el periodo, todo el calendario, porque es que a hoy el fondo se le están acabando los recursos en los primeros 3 meses de cada año. Entonces el agricultor, muy ilusionado, muy entusiasmado, se endeuda con la banca, adquiere la herramienta, pero no estamos clasificando la gran mayoría de agricultores a esta gran herramienta que puede potencializar Álvaro, el agro. Disculpame ahí, ahorita detrás de cámaras hablábamos un tema que de pronto pudiéramos explicarle a la audiencia, y es, me explicabas, mira, antes compramos la maquinaria a 300 millones de pesos. Sí. Hoy esa maquinaria está costando 1.100 millones de pesos. O sea, ¿en qué momento y por qué circunstancias esto dio este vuelco? Y también un poco aterrizar el tema del fondo y explicarle a la gente también un poquito este fondo cómo ayuda. O sea, uno va como agricultor al banco, se endeuda, el banco le presta una plata, Sí. y uno después va al gobierno, ¿cierto? En Sí. la calificación que le hace el fondo, y uno le dice, mire, ahora tengo una deuda de 1.000 millones de pesos porque compré una maquinaria, hombre, usted entrégueme el 20% para yo poder aliviar un poquito mi liquidez y mi flujo. Totalmente Entonces, de acuerdo. ayudarnos a entender cómo esa situación y cómo también desde el Congreso podemos comenzar a trabajar esta, digamos, recurrencia del fondo, cómo logramos que esto inclusive se pueda convertir en una ley que nos permita, digamos, tener más continuidad. Entiendo que esto es un tema, por supuesto, financiero, y que esa será la disculpa del gobierno, que simplemente hay una capacidad presupuestal hasta un punto. Entonces, ayúdanos, Álvaro, un poquito a entender cómo esta particularidad en palabras más cotidianas para la audiencia. Mire a todos, Julián, gracias por esa pregunta. Antes de la pandemia, ya la pandemia va a cumplir 2 años prácticamente, ¿ya? Antes de la pandemia, la maquinaria se mide en la compra por caballo de fuerza. Entonces, tú comprabas el caballo de fuerza a 1.300.000 pesos caballo de fuerza. Un tractor de 100 caballos de fuerza costaba entre 100 y 130 millones de pesos, dependiendo de la marca, la tecnología, en fin. Hoy en día, el caballo de fuerza está cerca de 3 millones de pesos. ¿Qué pasó? Un aumento en el cambio del precio del dólar fue el primer alza que tuvimos. Allí casi que se duplicó. Lo que costaba 300 millones de pesos, un tractor de 300 caballos, ahora en ese entonces, por cambio de dólar e incremento en las factorías, en las fábricas, llegó a 650 millones de pesos. Por tema pandémico, que es una situación de orden mundial, por aspecto de pandemia, escasez de materiales, dificultad en el transporte, coordinación de puertos, en fin, estamos en 1.000 millones de pesos
lo que hace 2 años atrás, 2 años y medio, lo comprábamos en 300, 330 millones de pesos. A eso nos estamos enfrentando todos los agricultores. Hoy en día tú empezaste la conversa diciendo que gran parte de la tierra en Colombia había sido marcada por temas de violencia y eso es cierto, eso es una realidad en nuestro país. Pero hoy que ya nos estamos formalizando, que ya el Estado ha sido contundente con muchas herramientas a través de la restitución de tierras y reconocimiento de derechos, reconocimiento de víctimas, en fin, hoy que ya nos estamos menguando en esa situación político-social, estamos frente a un tema netamente económico de mercado. Claro, el fondo no es recurrente, necesitamos modificar la ley y la ley solamente se modifican desde el Congreso de la República donde tú vas a estar. Entonces es importante que desde el Valle del Cauca, tú vas a ser representante para el Valle del Cauca nomás, desde el Valle del Cauca tengamos ese vocero, tengamos ese amigo que de hecho en lo personal somos amigos y esto es lo que le he presentado a todos mis amigos, le he dicho, es que un amigo mío va a estar en el Congreso de la República, no porque estemos promoviendo un tema clientelista, no, sino porque tengo toda la confianza de llamarte al celular y sé que tú me vas a contestar y podemos sacar un espacio, hablar, hacer foros con amigos donde te podamos nutrir tu agenda y tú puedas debatir con el Ministerio de la Agricultura, con el Ministerio de Inversión, con la Banca Nacional, y empezar a promover el cambio para lo que realmente es necesario, o como tú dices, lo verdaderamente importante. Empezar a tocar con el dedo, con la yema del dedo, lo que es verdaderamente importante. No sin decir que hay otros aspectos como salud, educación, vivienda, generación de empleo, competitividad, que desde luego el agro es fundamental en el sentido de que somos una economía que pertenecemos al sector primario y es nuestra economía colombiana y en especial la del Valle del Cauca. Esos han sido los aspectos que elevaron la adquisición de maquinaria, tecnología y equipos. Otra situación que estamos viviendo hoy y es el incremento de los agroinsumos. Tenemos unos incrementos por tema netamente pandémicos, por pandemia. Estamos en el 46% de la adquisición de los agroinsumos. Aparte de ello, los traumatismos que generó esta pandemia en el transporte, los fletes nacionales e internacionales, realmente nos tienen a escasez de todo lo que necesitamos. Se eleva el precio, pueda que el agricultor tenga con qué comprarlo, pero es que no hay disponibilidad en las tiendas agrícolas. Entonces, el campo hoy está en una situación de jaque donde realmente gran parte del gobierno, Julián, y todos los teleaudientes se han quedado discutiendo que si es el doctor Petro, que si es el doctor Uribe, cuando lo verdaderamente importante, lo verdaderamente fundamental es la producción interna de comida. La seguridad alimentaria nadie le ha prestado atención, nos estamos dejando llevar por cortinas de humo, estamos entrando en unas peleas absurdas que no van a terminar en nada. Lo verdaderamente importante es escoger el Congreso de la República. La parte del presidente, considero yo en lo personal, a pesar de que tiene su importancia, hoy no es tan trascendental. Lo más importante es escoger el Congreso de la República. Tenemos que elegir un muy buen Congreso de la República, con figuras nuevas como tú, que van por primera vez al Congreso de la República, que llevan ideas en la cabeza, jóvenes amigos de la tecnología, jóvenes que interactúan. Para mí es un asombro que tú estés hoy aquí a las 6 de la mañana en Viges, Valle del Cauca. Me estabas contando que tienes una agenda bastante apretada. Tiene que serlo, tú tienes que hacer campaña por todo el Valle del Cauca. Tú no puedes estar en Palmira, en Cali al mismo tiempo que estás en el Dobio, estás en Cartago. Entonces, para eso nos tienes a nosotros, para eso están amigos concejales aliados de tu partido, diputados, amigos personales tuyos que vamos a salir con la camiseta puesta. Y en contraprestación de esto, Julián, tener un amigo en el Congreso de la República que esté hablando sobre alivios financieros al agro, acceso a créditos Finagro, pero accesos reales, accesos que realmente tengan impacto contundente y incentivos a la inversión y a la compra de tecnología para aumentar nuestra competitividad frente a la agricultura mundial. No, pues va a ser muy clave
sobre todo, digamos, en estos próximos 4 años ese congreso va a ser fundamental para que se pueda generar ese debate, y qué bueno poder encontrar en la región del Valle del Cauca, en este gran departamento, pues aliados como vos, Álvaro, que me permitan ubicar dentro de ese debate democrático y de foros que me estás proponiendo, pues estas propuestas que vamos a llevar al Congreso de la República para pues hacer, digamos, del campo una potencialidad no solamente en el Valle, sino en Colombia. ¿Cómo va a ser posible que hace 2 años nosotros comprábamos la maquinaria y equipo a $1 y hoy está costando 4 o 5 pesos más? Eso es increíble. O sea, maquinaria y equipo que comprábamos a 300 millones de pesos, hoy la encontramos a 1.000. ¿Dónde está el gobierno nacional allí? ¿Dónde están las políticas enfocadas hacia el agro que nos permita no solamente atender los que primero lleguen, sino que, como dice Álvaro, justamente esto sea recurrente en el tiempo y podamos generar de verdad un alivio? Permítame, Julián, a propósito de la visita el pasado domingo del candidato o el precandidato presidencial Enrique Peñalosa a la ciudad de Palmira con el aval del partido de la U para ser medido el próximo 13 de marzo por la colectividad del equipo por Colombia. Yo quisiera preguntarle cuál es la expectativa, qué espera, qué le solicita al próximo presidente, sea quien sea, a propósito de esta discusión que se está generando con Álvaro Valencia en torno a la realidad y al futuro que puede tener el agro colombiano. No, el próximo presidente y acompañado del Congreso de la República tiene que ponerse las pilas a recuperar la seguridad sin duda de todo el territorio nacional. Aquí, por la no implementación del proceso, esto se ha vuelto una atomización de los grupos al margen de la ley que tienen de recocha a todo el Valle del Cauca, y eso tiene que terminarse, eso tiene que acabar. Los esfuerzos que han hecho el gobierno nacional para mí han sido bastante tímidos. Tenemos que meternos mucho más al Valle del Cauca y entregarle esa seguridad y esa tranquilidad a toda la ciudadanía. Así que pues esperamos que este gobierno, de lo que le queda, pues termine esas estrategias, y por supuesto el próximo gobierno va a tener con Julián López un aliado para trabajar estos temas de seguridad que son tan claves y tan importantes y que benefician directamente, por ejemplo, a este sector agrícola que es tan clave para el país. Muchísimas gracias. Pues doctor Álvaro Valencia, continúe usted con sus interrogantes a propósito del tema que nos ha concitado el día de hoy, y es el futuro y la realidad del agro en Colombia, con Julián López. Actividades rentísticas ilícitas como el secuestro, el boleteo, la extorsión. No queremos volver allá. Nosotros no queremos volver allá. Ningún colombiano quiere volver allá. Nosotros apoyamos un proceso de paz que adelantó el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Le apostamos al proceso de paz, creímos en el proceso de paz, buscando la paz como tal, pero también buscando la estabilidad de un país. Una inversión social, una inversión extranjera no va a llegar nunca a Colombia si no hay garantizada una seguridad social para los coasociados y a los que lleguen. Desde luego que nos impacta, pero es que, Julián, aquí también entran varios aspectos. 20 años duró el maíz a 800.000 pesos en Colombia, desde 1998. ¿Por qué? Porque el maíz importado estaba en el puerto a 800.000 pesos. Entonces, el comercial de maíz hace una ponderación muy sencilla. Le compro al agricultor colombiano con unos costos más elevados, por ende un producto más caro, o lo compro en el puerto, que lo que comercializo es maíz, ¿ya? Lo que yo exploto y lo que yo transformo es maíz. Esas consecuencias de haber dejado esos tratados de libre comercio a la deriva, escuetos, no permiten que los precios nuestros aumenten. Sobre todo esto hay que hacer agenda. Vamos a respetar los tratados de libre comercio con todos los países que se firmaron, pero sí podemos empezar a pensar en un tema arancelario para cereales importados después de cierta cantidad. Sería bien importante que el Fondo de Estabilización de Precios garantice primero la comercialización interna de nuestros cereales, de nuestra producción agraria, y los excedentes sean comprados a otras naciones ya de manera complementaria a nuestra demanda.
Entonces, hay violencia, no solamente son balas, disparos, no. Violencia también es una competitividad desleal, una normatividad al garete. Entonces necesitamos personas, Julián, que estén enterados de esto de primera mano, por personas que lo viven a diario. Aquí somos un grupo de amigos. El Valle del Cauca se rehizo después de una crisis entre 1995 y casi el año 2000. Tuvimos una crisis muy fuerte donde todos tuvimos que cogernos de la mano y ser solidarios el uno con el otro para poder salir de esa crisis. El Valle del Cauca ya tiene esa experiencia, pudimos hacerlo. Hemos sido un poco apáticos al tema político porque sí, pero llegó la hora de llamar a todos los amigos y decir: venga, señor agricultor, señor hacendado, usted nunca participa en política, usted dice ser apolítico, pero hoy necesitamos participar en política. Esto no es que si es Petro o si es Uribe, no. Necesitamos participar en política. Yo les digo algo muy respetuosamente. Yo no soy seguidor del doctor Petro. Yo escucho sus discursos. Es una persona muy brillante, muy elocuente, muy académico. Pero hoy tengo que reconocer que gran parte de los que agreden inicialmente son los del Centro Democrático. Todo el que no piense como el Centro Democrático entonces es izquierdista, es resentido, va a convertir a Colombia como Venezuela. Entonces tenemos que dejar eso y quitarle a todos nuestros amigos esa falsa idea mediática que realmente les ensañaron en su cabeza. Entonces esto no es que si es de izquierda o de derecha, no. Esto es de personas, esto es de competitividad, esto es de sacar un país adelante. ¿Qué va a ser del Valle del Cauca dentro de los próximos 40 años? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En qué nivel de productividad tenemos que estar? ¿En qué nivel de competitividad? Qué bueno que usted lograra contagiar a todos sus amigos de otras regiones en el Congreso. ¿Y qué va a ser de Colombia en los próximos 40 años? ¿Cuál va a ser nuestro nivel de competitividad? ¿Cuál va a ser la política de seguridad alimentaria? ¿Cuál va a ser la política de cero conflicto y llegar a la amigable composición siempre? Somos nosotros los que tenemos que resolver nuestro propio problema. Somos nosotros los que tenemos que buscar soluciones alternativas y tenemos que ser tolerantes entre todo lo que se proponga realmente. Pero algo que debemos tener presente, Julián, el campo colombiano. Vimos noticias, paperos vendiendo sus cosechas a la orilla de la carretera porque el precio no les daba. Y así se la pasan los productores de cítricos, así se la pasan los productores de cereales, así se la pasan los productores de hortalizas, ¿ya? Llegar a eso sería un gran avance, Julián, y no te estamos pidiendo un compromiso para este cuatrenio. El compromiso es empezar a sonar estos aspectos en el Congreso de la República de manera responsable, que sé que tienes mucha responsabilidad. Doctor Julián, recogiendo, digamos, lo que acaba de plantear el doctor Álvaro Valencia frente a esta realidad y las necesidades propias del sector agrícola, ¿cuál es el compromiso real que va a tener usted en la medida en que sea elegido representante a la Cámara? ¿Qué pueden en realidad esperar los campesinos, los agroindustriales de una gestión que pueda realizarse desde la Cámara de Representantes en beneficio, lógicamente, no solo de los campesinos, sector rural del Valle del Cauca, sino de buena parte de Colombia? No, muy interesante, pero no solamente muy interesante, sino necesario. Hay que prestarle mucha atención al campo vallecaucano, al campo, por supuesto, de todo el país. Y bueno, con Julián López, no solamente Álvaro, sus amigos, sino todos los agricultores van a tener garantía de que vamos a ir al Congreso a llevar sus peticiones, sus propuestas. Nosotros somos de academia, nos sentaremos con ustedes a entenderlos mejor, a saber cómo es que este campo colombiano funciona y cómo desde el Congreso de la República Julián López puede ayudar. Hay una propuesta que me hacías también ahora, que estamos conversando desde temprano en la mañana, y es ese todo distrito de riego, ¿cómo es ese proyecto? Me parece interesante, hay que socializarlo mucho, revisarlo pues, por supuesto con expertos, pero creo que es una idea bien interesante. Contanos un poquito, Álvaro, sobre eso. Julián, y todos los videoaudientes, el patrimonio de nosotros los bayunos es el río del Cauca. Agricultura es con tierra, agua y sol. Son los tres insumos indispensables para que haya agricultura.
Queremos cuidar nuestros humedales, queremos cuidar nuestros ríos y nuestro acuífero que está en el valle geográfico del río Cauca. Entre varios amigos agricultores, agrónomos, ingenieros, la idea no solamente es mía, y sé que la van a recibir con beneplácito todos, es convertir el estanque del lago Calima en un banco de agua. El lago Calima está a 1500 metros sobre el nivel del mar. La cota más alta del valle, que sería Jamundí, sería 1000 metros sobre el nivel del mar. O sea que tenemos un agua a 500 metros de altura con una columna positiva, que podemos armar un distrito de riego en gran parte del Valle del Cauca para el beneficio de la agroindustria. Es una idea bien importante de empezarla a sonar, así como en 1936 empezó a sonar el túnel de la línea en el Congreso de la República. Son obras de gran impacto, podemos cogenerar en el camino, son bienvenidas todas las propuestas. Aquí los foros que tú dices que una vez quedes elegido vas a empezar a caminar la ciudad de los municipios para recoger inquietudes. Allí vamos a estar todos los agricultores en un espacio, está este terreno a la orden para cualquier reunión, en fin. Y es armar un banco de agua, un distrito de riego para la planicie del Valle del Cauca. Con ese estanque de 540.000, medio millón de metros cúbicos que tiene el lago Calima, producimos agricultura en más de la mitad del Valle del Cauca, el ciclo completo todo el año. Esta es una tarea, Julián, que con el corazón en la mano, con todos los amigos agricultores del Valle, sería un sueño hecho realidad en su momento y sería de gran impacto y de alta competitividad para nuestra agricultura. Te pedimos muy comedidamente, Julián, en lo verdaderamente importante para la agroindustria, pensar en un banco de agua para proteger nuestro río, que es el mayor patrimonio, el Cauca, nuestros afluentes y nuestro acuífero, que lo usaríamos cuando haya desabastecimiento. No queremos seguir usando el acuífero para explotar agricultura, sino utilizar ese agua que se está yendo hacia el litoral y que garantizamos el lecho del río hacia el río San Juan, donde desemboca el río Calima, y podemos beneficiar de manera positiva y con un impacto grande, logrando un distrito de riego para el Valle del Cauca con ese agua que la tenemos medio kilómetro por encima de nuestras cabezas. No, muy interesante. Hay que revisar pues el proyecto con mayor detalle, pero es una idea muy valiosa, sobre todo para todo el desarrollo futuro. Nosotros tenemos un proyecto, y Álvaro lo ha estado mencionando durante toda esta charla, un proyecto de colocarle la visión a los municipios y al Valle del Cauca en el mediano y largo plazo. Basta ya de pensar en el muy corto plazo. Nosotros nos debemos una historia contada con tecnicismo que nos permita lograr objetivos importantes, ojalá en la mitad de este siglo, es decir, dentro de 18 años, dentro de 28 años. ¿Qué va a ser de nosotros durante todo ese tiempo? Ahí es donde desde ya nos tenemos que comenzar a decir las cosas como son para poder avanzar de manera significativa. Bien, tenemos allí un ajuste en la señal desde el municipio de Mijes. Vamos a retomar inmediatamente. Listo. Quisiera, doctor Julián López, voy a sacarlo un momentico del tema agrícola, porque es que no puedo perder la oportunidad, que tengo una inquietud de hace mucho rato por hacerle, y es la renuncia del senador Roosevelt Rodríguez a la colectividad del partido de la U. Lo que puede representar para el movimiento al cual usted pertenece, pero sobre todo para la aspiración, teniendo en cuenta que eran los hombres más representativos del partido aquí en el departamento del Valle, pero sobre todo a tomar la decisión de renunciar en plena coyuntura electoral. El doctor Roosevelt es amigo mío personal, inclusive piensa acompañarme a la Cámara de Representantes. Él tendrá sus motivos personales, los manifestó en una carta. Creo que está inconforme con el tema, como el partido ha, digamos, venido rodeando el tema, no ahora, desde hace ya varios años, el gobierno del doctor Duque, con el cual él no se siente muy afín. Entonces de pronto eso ha generado su ruptura. No he podido conversar de manera directa con él sobre esta situación, pero pues por supuesto yo a Roosevelt lo aprecio mucho y lo siento pues muy amigo.
Y la doctora Dilian, pues por temas personales ha decidido, digamos, dar un paso al costado dentro de la consulta, y pues estábamos esperando a ver cómo se va a dar el tema para ver a quién vamos a apoyar dentro de ese equipo Colombia. Bien, muchísimas gracias por esa respuesta y quiero retomar nuevamente el tema en el cual nos concita el día de hoy, pero sobre todo, ¿cuáles son las garantías que pueden tener los vallecaucanos en elegir a un hombre y a un hombre como usted, Julián López, que al llegar a la Cámara de Representantes sí le va a cumplir a los vallecaucanos? ¿Cuál es esa garantía que nos puede dar? Sí, claro, nosotros inclusive pues nos dieron el número 101, es decir, Julián López es la cabeza de lista del partido de la U. Tenemos esa gran responsabilidad de recorrernos el Valle del Cauca contando esta nueva historia que nosotros queremos llevar al Congreso de la República, una historia de renovación, una historia en donde de verdad esta clase política dignifique el ejercicio de lo público y podamos echar para adelante nuestro departamento y nuestro país. Así que aquí con Julián López hay garantías de trabajo, de sacrificio, de hacer las cosas bien. Para ir cerrando este diálogo desde acá, desde Sin Tantos Cuentos, doctor Álvaro Valencia, usted de alguna manera, ¿cómo considera, o mejor, usted cree en este proyecto político que le está planteando Julián López a la Cámara de Representantes, pero sobre todo que sea el interlocutor que ustedes en el sector agrario del Valle del Cauca necesitan para poder fortalecerse, recuperarse, muy a pesar de la grave crisis que hoy vive económica y social el campo colombiano? Desde luego, Diego. Mira, yo hoy apoyo a Julián López al Congreso de la República porque es mi amigo. Invito a mis amigos a que acompañen este proyecto del U101. No somos de partidos, nosotros no somos de colores políticos, somos de interactuar con las personas. Entonces, te deseo mucha suerte, Julián. Yo sé que vamos a llegar al Congreso de la República contigo, yo sé que vamos a tener una voz al interior del Congreso, y por acá, mejor dicho, vamos a estarnos viendo las caras. Necesitamos, soy palmirano, me toca que hablar por Palmira, necesitamos recuperar la institucionalidad gubernamental de Palmira, que me parece a mí en lo personal está un poco desorientado. Al igual hay que respetar la democracia y la mayoría de los palmiranos por su decisión. Entonces necesitamos empezar a trabajar sobre eso. Vamos a estar dentro de 2 años, algo de pronto un poco más, en elecciones locales. También vamos a salir a acompañar proyectos y desde luego a presentar un candidato a la alcaldía que entre a engrosar estas ideas, estas propuestas, ¿ya? Aquí vamos a estar con técnicos, con personas que de pronto no son muy afines en política, pero que sí tienen algo por decir, por aportar y por empezar a transformar esta ciudadanía, esta nación que tanto lo necesita. El que no se involucre en política hoy realmente considero que es indolente frente a la situación. Estamos en la obligación, estamos en ese gran deber de salir a hacerle frente a esta situación. Esto no es de que si es de izquierda o de derecha, esto es de darle mejor condiciones a todos los colombianos, a todos, absolutamente a todos. No, muchas gracias, Álvaro, por tu apoyo, por tu acompañamiento y bueno, no, cuenta conmigo, cuenta con este próximo congresista Julián López para que hagamos cosas bien chéveres en el Congreso de la República, que nos dediquemos este año sobre todo a organizar una agenda ambiciosa de lo que va a ser ese trabajo legislativo los próximos 4 años y ese acompañamiento decidido al sector del agro, que para el Valle del Cauca es fundamental. En lo que tiene que ver con Palmira, muy chévere que nos puedas acompañar y te hago la invitación aquí pública a construir ese proyecto de Palmira 2040 que nos va a marcar la hoja de ruta de desarrollo para la ciudad los próximos 18 años, un proyecto que tiene que rodearse de todos los sectores políticos, económicos y sociales de la ciudad y pues donde vos por supuesto me encantaría que fueras protagonista. Así que muchas gracias, hermano, por su voto, por su acompañamiento y bueno, echemos para adelante que hay mucho que hacer. Y que sea un Valle 2040 y contagiar a tus compañeros del Congreso para que sea una Colombia 2040. Perfecto, súper.
Pues muchísimas gracias, caballeros, por haber participado en este conversatorio. Queríamos precisamente que un experto en la materia, quien vive el día a día en el campo vallecaucano, como es precisamente Álvaro Valencia, repetimos, ex concejal de la ciudad de Palmira, ex candidato a la alcaldía de esta municipalidad y un hombre, digamos, altamente reconocido dentro del gremio agroindustrial del departamento del Valle, pues fuera él quien generara el grueso de las preguntas en razón precisamente al conocimiento profundo que tiene y a la necesidad misma sobre lo que hoy por hoy demanda todo el sector agropecuario del departamento del Valle, para que fuera a través de él que se pudieran formular estas preguntas al candidato a la Cámara de Representantes, sobre todo para medir de alguna forma su verdadero conocimiento acerca de lo que es el sector rural, productivo, agrícola de nuestro departamento, porque es que los votos asisten en el 70% en las zonas urbanas, dependen vitalmente también de lo que se geste en el campo colombiano, en el campo vallecaucano. Un agradecimiento al doctor Álvaro Valencia, igualmente a Julián López, el candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U, por habernos acompañado en este tiempo aquí en Sin Tantos Cuentos. A todos ustedes, mil y mil gracias, a los televidentes, internautas, a los servicios técnicos de Legón Telecomunicaciones, Alejandro Rivera en el BTR. Nos vemos entonces mañana aquí con más protagonistas en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.